Audiolibro de la hermana Claire Crockett, Sierva del Hogar de la Madre. Sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Introducción. 2 años antes de la muerte de la hermana Claire, las siervas del Hogar de la Madre estábamos preparando un libro con la historia de la vocación de una docena de hermanas. A la hermana Claire se le pidió escribir su vocación, y ella eligió comenzar su relato con una narración divertida. ¿Qué mejor manera de empezar este libro que con aquella misma anécdota? Cuando yo tenía 16 años, vino a mi ciudad un hipnotizador conocido. Yo ya lo había visto otros años y me encantaba la función. Quería que me hipnotizaran a mí también. Antes de empezar el espectáculo, el hipnotizador nos dijo que solo ciertas personas con ciertos estados mentales podían ser hipnotizados. A continuación, dijo que a toda la audiencia, éramos unas 800 personas, tenía que hacer un sencillo ejercicio con las manos, al final del cual los que quedaran con las manos entrelazadas tendrían que subir al escenario, porque ellos sí podían ser hipnotizados. Yo estaba con un grupo de amigos en una de las primeras filas del teatro. Ninguna de sus manos quedaron juntas, las mías tampoco, pero yo actué como si estuvieran pegadas. A coro, todos mis amigos animosamente me dijeron: «Sube, Claire, que te va a hipnotizar». Yo subí al escenario con unas 30 personas más. Formamos una fila horizontal mirando hacia el público. El hipnotizador se paraba delante de cada uno de nosotros y con la palma de su mano tocaba cada una de nuestras frentes rápidamente, diciendo con voz grave: «Relájate». Yo veía cómo algunos se caían encima de una silla que estaba preparada para esa gran caída detrás de ellos. A los que no se caían, el hipnotizador les mandaba a regresar a sus sitios mientras la audiencia les daba un aplauso compasivo, ya que ellos no podían ser hipnotizados. Llegó mi turno. Me hizo exactamente lo mismo que había hecho a los demás y me caí encima de la silla que tenía detrás. Estoy totalmente consciente, pensé. No me siento hipnotizada. Efectivamente, es que no estaba hipnotizada. A la cuenta de 3, el hipnotizador nos dijo que teníamos que abrir nuestros ojos y que estaríamos todavía bajo el efecto de no sé qué. De espaldas al público, nos dijo mientras guiñaba el ojo: «Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer». Ninguno de los que estaban en el escenario estaban hipnotizados, o bien eran actores o era gente como yo, capaz de seguir el juego al insigne hipnotizador. La audiencia, como me había pasado a mí en otras ocasiones, creía totalmente que todos estábamos hipnotizados. El apogeo del show llegó al final, cuando Don Relájate dijo que iba a dar a cada uno de los hipnotizados un regalo. Era un duende que solo nosotros podríamos ver y tocar, nadie más. Este duende estaría con nosotros hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Al bajar del escenario, la gente me rodeó preguntándome cosas sobre el duende. ¿Qué ropa lleva? ¿Tiene barba? ¿Cómo se llama? ¿Me está mirando ahora mismo? Todos me creyeron. Me fui a casa con el duende, Dominic, y fui al instituto también con él. Los profesores, hasta los más estrictos e inflexibles, terminaron tragándose el cuento. Unos años después, yo estaba en casa con mi familia y unas amigas. Allí estábamos todos metidos en la cocina, como buenos irlandeses, bebiendo té mientras teníamos conversaciones que empezaban por la frase:
¿Os acordáis de aquella vez que, seguida de una carcajada general y de palmetazos en las rodillas, ya que todos estábamos de tan buen humor, dije: ¿os acordáis de cuando yo actué como si estuviera hipnotizada y tuviera un duende? Todos me miraron. Silencio total. ¿Os acordáis?, repetí con una risa nerviosa. No, tú tenías un duende de verdad. Lo que pasa es que como estabas hipnotizada, ahora no te acuerdas. Pero sí, lo tenías en la palma de la mano. Y todos empezaron a hablar a la vez, convenciéndome de que era así. Cuento esta historia porque cuando yo supe que Dios me estaba llamando a la vida religiosa, nadie podía creerse que Dios llamara a una chica como yo. Según muchos, era imposible que yo pudiera tener vocación. Sin embargo, sí que podía tener un duende. El escritor Chesterton dijo: cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Tremenda frase, triste realidad. Dios puede llamar a quien quiera, como quiera, donde quiera. ¿Y por qué? Porque es Dios. Nuestro fundador, en una poesía que escribió titulada ¿Por qué a mí?, dice: no preguntaré ya más por qué a mí, simplemente reconoceré tu libertad y daré gracias sin parar. Nadie podía creer que Dios llamara a una chica como yo. Y sin embargo, Dios, en su libertad soberana, la llamó. Movida por su gracia, ella respondió de todo corazón y dio su vida sin reservas. Esta es la historia que se contará en este libro. La hermana Claire y yo conocimos el hogar de la madre más o menos al mismo tiempo. Éramos muy diferentes. Yo venía de un ambiente protegido y muy religioso. Solo había faltado una vez a la misa diaria desde mi primera comunión. Claire estaba inmersa en la mundanidad, pero había experimentado el amor de Dios para con ella y quería cambiar. Uno de los pasatiempos preferidos de Claire era intentar escandalizarme con palabrotas que todavía formaban parte de su vocabulario habitual. Para su sorpresa, mi reacción a veces era simplemente un gesto inexpresivo o la pregunta: ¿eso es inglés? Ella se trochaba de la risa al darse cuenta de que nunca había oído esas palabras antes. Las dos teníamos nuestros planes y sueños. Ella quería llegar a Hollywood y yo quería ser escritora. El Señor irrumpió en nuestras vidas y nos llamó a dejarlo todo por amor a Él. Después de luchas y dudas, cada una entregamos nuestros talentos, poniéndolos en las manos del Señor y dejando que Él nos usara como quisiera. El día que cumplí 16 años, entré de candidata en Las Siervas. Claire, que ya era candidata, me dedicó una canción. En ella, bromeaba afirmando que yo había nacido santa, que dormía en una cama de piedra como penitencia desde mi infancia, que rezaba 15 rosarios diarios y que era un modelo para todas las candidatas. Toda la canción era una exageración, por supuesto, pero creo que me veía como una candidata ideal para la vida religiosa. Ahora, al descubrir hasta qué punto me superó en su entrega al Señor, solo puedo llenarme de admiración y bajar humildemente la mirada. ¿Y por qué yo, de entre todas las siervas, estoy escribiendo este libro? Sí, la conocí personalmente, pero no tanto como otras hermanas. Sí, recogí mucha información de su vida cuando hice el documental O Todo o Nada, pero podría haber pasado esa información a otra. El Señor tenía sus propios motivos. Déjame que te lo explique. En el año 2012,
mientras trabajábamos juntas en el estudio de televisión del hogar de la madre. Encontramos la grabación del momento en el que la hermana Claire había exclamado que quería ser monja famosa en su primer encuentro de Semana Santa, 12 años antes. Le dije a la hermana Claire que quería enseñárselo a todo el mundo, pero ella estaba horrorizada. Por favor, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Era tan superficial. Acabé enseñándoselo a las hermanas y todas nos reímos juntas. 2 días después de su muerte, en abril de 2016, usé estas imágenes en un breve video en memoria de ella y de nuevo podía sentir su mirada cómplice de reproche y sus palabras: ya verás, me las pagarás. Al difundirse rápidamente la noticia de su muerte por la televisión y la prensa, no podía evitar sonreír en medio del dolor, al pensar en la nueva fama de la hermana Claire y lo vergonzoso que hubiera sido para ella. Hacía tiempo que había abandonado su sueño de ser famosa, y sin embargo, desde ese día empezamos a recibir llamadas y correos de gente de todo el mundo que quería compartir cuánto le había ayudado la historia de la hermana Claire. Sí, me hacía gracia, hasta el día en que tuve que empezar a escribir su biografía. Sacudía mi cabeza y decía: ahora me las está haciendo pagar. Las dos habíamos inmolado nuestros deseos al Señor hasta el punto de que no los deseábamos en lo absoluto, sino más bien lo contrario. Y ahora misteriosamente el Señor ha cumplido ambos. Este libro está muy lejos de ser una biografía completa. Solo han pasado 4 años desde la muerte de la hermana Claire y todavía quedan muchísimos testimonios por recoger. No obstante, espero que este libro permita a todos los que han oído hablar de su muerte y han visto el documental O Todo o Nada, conocerla mejor. Incluso aquellos que la han conocido personalmente aprenderán mucho sobre la hermana Claire, como me ha pasado a mí. Por ejemplo, he comprendido el significado del lema que el padre Rafael Alonso, nuestro fundador, le dio cuando hizo los votos perpetuos, sola con el solo. Cuando el padre Rafael lo dijo por primera vez en 2010 y hasta hace poco, era siempre un misterio para mí. La hermana Claire sola. Es verdad que era la única hermana que iba a hacer los votos ese año, pero ella siempre estaba rodeada de gente. Su sentido del humor, sus historias con chispa y su alegría contagiosa hacían que todo el mundo quisiera estar con ella. Ahora, después de haber escuchado horas y horas de entrevistas, después de haber leído sus notas espirituales y haber conocido un poco su vida interior, he empezado a entender lo que esa frase debió de haber significado para ella. Cuando encontró a Cristo crucificado en aquel Viernes Santo del año 2000, se encontró, de repente, sola ante Cristo, que estaba solo en la cruz, sufriendo por amor a ella. En ese instante, se vio despojada de todas sus máscaras y se le reveló su miseria. Solo Dios podía mostrarle quién era ella realmente y cómo podía conseguir la verdadera felicidad en Él. Algunos habrán observado que en el documental, la hermana Claire parece santa desde el momento de su conversión en el Viernes Santo. En este libro, los lectores descubrirán las batallas espirituales que afrontó la hermana Claire, mientras el Señor la transformaba progresivamente. A lo largo de su vida de sierva, Dios le siguió mostrando, a veces en la soledad y en la oscuridad, quién era ella y quién era Él. Sus encuentros a solas con Él solo le daban fuerza para entregarse totalmente y con generosidad a Él por la salvación de las almas, especialmente de los jóvenes, culminando finalmente en su encuentro definitivo con Él. Ahora, algunos detalles prácticos. A lo largo del libro he incluido con frecuencia fragmentos de escritos de la hermana Claire. Tenemos muchas cartas suyas
además de 6 cuadernos que utilizó para la oración, para copiar notas de homilías o citas de los libros que estaba leyendo, o simplemente para escribir sus reflexiones a lo largo de sus 15 años de sierva del hogar de la Madre. Por desgracia, nos ha resultado imposible encontrar todas las citas a las que la hermana Claire hace referencia en sus notas. Hemos numerado estos cuadernos del 1 al 6 en orden cronológico. El primer cuaderno, desde su tiempo como candidata, está casi todo en inglés. Como novicia, empezó a escribir en español, pero con algo de Spanglish, cambiando del inglés al español a veces en medio de una frase. Después de su primera profesión, pasó 4 años en Jacksonville, Florida, donde volvió a usar el inglés en sus notas. No obstante, una vez que volvió a España en 2010, poco a poco, espontáneamente tornó al español. En la versión española de este libro he incluido una nota cuando los escritos de la hermana Claire han sido traducidos del inglés. Si no hay ninguna nota, el original estaba en español y la redacción es original de la hermana Claire. Cualquier cursiva, negrita o subrayado es suyo. Solo se han hecho ligeros cambios de gramática o de puntuación cuando ha sido necesario, para favorecer un texto breve y libre de interrupciones. Al citar entrevistas a miembros de su familia, amigos, siervas u otros conocidos de la hermana Claire, he omitido las notas de pie de página con la fecha exacta de la entrevista en cuestión. Sin embargo, cuando cito a la hermana Claire, incluyo el origen y la fecha de la entrevista, video o texto. Todas las citas de la Sagrada Biblia están tomadas de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española de 2014. Me gustaría agradecer de forma especial a la familia de la hermana Claire y a sus amigos de Derry su ayuda en este proyecto y su colaboración para responder a preguntas y dar información sobre su infancia y juventud. La ayuda de Thomas Gallagher ha sido también impagable, ya que nos acogió en su casa durante nuestra estancia en Derry y compartió datos sobre la historia de la ciudad y del país. Aquellos que conocieron a la hermana Claire en Estados Unidos, España y Ecuador han enviado sus recuerdos con mucha disponibilidad. Os pido a todos los que leáis este libro que recéis por ellos, para que sean generosos con el Señor, como aprendieron de la hermana Claire. La ayuda, el apoyo y las oraciones del Padre Rafael, de la Madre Ana, de todas las hermanas, de mi propia familia y de todos aquellos que han escrito asegurando sus oraciones, han hecho posible que el libro pudiera estar redactado e impreso en el menor tiempo posible. Todo para la gloria de Dios, como diría la hermana Claire. Hermana Kristen Gardner, sierva del hogar de la Madre, 15 de agosto de 2020. Fin de la introducción.